Muy buenas noches a todos los presentes. Nuevamente estamos muy agradecidos por estar nuevamente aquí con nosotros en esta serie de conferencias que hemos destinado para estudiar y aprender sobre todo lo que es historia de Bolivia, ¿no? En esta noche tenemos la presencia nuevamente del ingeniero Fernando Gainza Bianchi. Él es licenciado en Ingeniería Comercial con mención en Economía, diplomado en Política Liberal, maestría en Gestión Pública y Gobierno, gerente general de la empresa exportadora BX International Training SRL, forma parte del liderazgo de la Escuela de Reino, fundador de Renuevo y el Grupo Evangélico GAF, asesor político de un consejo pastoral denominado Transforma Bolivia, asesor presidencial de candidatos políticos con orientación evangélica. También forma parte del movimiento político conservador continental Las Cinco Reformas y el Centro de Liberalismo Clásico de América Latina. Activista cívico en plataformas de defensa por la vida y la familia y actualmente lidera un partido político en formación denominado Renovación Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero Fernando Bianchi. Gracias por estar con nosotros y el auditorio es suyo. Excelente, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acá para terminar prácticamente ya con las exposiciones respecto a la historia desde la fundación de Bolivia en 1825. Hemos podido ir viendo en la anterior clase los diferentes ciclos económicos y bueno, hoy vamos a analizar el último ciclo económico que se lo denominó socialismo del siglo XXI, que inicia desde el 2005 hasta el 2019 con la renuncia del expresidente Evo Morales. Ok, entonces empezamos por acá. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok, después de la renuncia a la presidencia del señor Carlos Mesa en 2005, quien fue incapaz de llevar adecuadamente los destinos de la nación, llama a elecciones nacionales, un nuevo proceso electoral en 2005, dando esos comicios como ganador indiscutible al opositor socialista Evo Morales, quien recibe el país en las siguientes condiciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño diagnóstico de cómo se le entrega la economía al señor Evo Morales, cómo la recibe, justamente de los periodos previos a su gobierno. Estamos hablando los gobiernos o el ciclo de los gobiernos neoliberales, que duraron 20 años, desde 1985 hasta el año 2005. Bueno, primero recibe el país con grandes reservas de gas y petróleo, con una red de gasoductos consolidada y listas para realizar exportaciones, después de haberse realizado grandes inversiones en exploración y perforación, y toda la infraestructura de distribución a los mercados internacionales. Estas grandes inversiones las hacen las empresas extranjeras, con inversión extranjera. Después recibe el país con una deuda externa aproximada de 2.000 millones de dólares, después de haberse beneficiado con una condonación de aproximadamente 2/3 del total de la deuda por parte de organismos internacionales. Bajo el concepto del jubileo de la Iglesia Católica, se hacen unos perdonazos de deudas externas a diferentes países denominados como tercermundistas, de los cuales Bolivia se beneficia. Después, un extraordinario contexto internacional de muy altos precios para la exportación de hidrocarburos y commodities en general. Y la bonanza del 2004 al 2013, que sobrelapó a esos años comparables con el auge económico de principios de del siglo XX. Las bonanzas exportadoras tuvieron también una repercusión interna que es típica de países durante un auge exportador bajo la forma de una expansión extraordinaria de la construcción en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz principalmente.
Y bueno, vamos viendo a partir de este año, vamos a hacer un análisis también un poco político de todas las medidas políticas que aplica este gobierno. Prácticamente el 15 de enero del 2009 realiza un referéndum sobre la Constitución aprobada por la Asamblea en diciembre del 2017, la cual se aprueba en febrero del mismo año, con un 61.43% de aprobación. El 22 de enero del 2010 marca el comienzo del nuevo Estado plurinacional. Ya, acá tengo un error, diciembre del 2007, por si acaso, ¿ya? Pero el 22 de enero del 2010 marca el comienzo del nuevo Estado plurinacional de Bolivia, junto con la aprobación de las siguientes leyes: la ley de autonomías, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional y la ley del órgano y el régimen electoral. Todas estas medidas, este cambio de la Constitución, de las leyes, del ordenamiento jurídico, se realiza con el fin, básicamente, de hacer una transición ya para pasar de un sistema republicano con independencia de poderes, además con un Estado de Derecho, a un sistema totalitario, social, mercantilista, ya al típico estilo del socialismo del siglo XXI, bajo una receta castro-chavista, ya para hacer un cambio de sistema. Las principales, podemos analizar las principales medidas económicas iniciales que se van aplicando. La principal característica de la política económica neoestatista es su oposición al neoliberalismo, ¿no? Una oposición totalmente radical, digámoslo así, porque obviamente salíamos de un periodo neoliberal. Entonces se aplica básicamente un paquete de medidas, tanto políticas como económicas, que van consolidando el estatismo nuevamente en Bolivia. Es más centrada en el mercado interno, la política económica, más nacionalista, e insiste en los impulsos estatales a la producción. En gran parte ha significado un retorno al modelo del capitalismo de Estado del periodo 1952 a 1985, que si recuerdan la anterior vez, simplemente para hacerles recuerdo, voy a retroceder un poquito. ¿En qué termina esa historia? Aquí estamos, la Revolución Nacional. ¿No? Básicamente, ya viendo los últimos resultados, se produce una desorganización en la economía, se incurre en un exceso de la emisión monetaria, la cual va impulsando la inflación de manera descontrolada. Los controles de precios llevaron al país al borde de la hambruna. Las políticas de redistribución del ingreso fueron empobreciendo a la gente de manera dramática, principalmente a la población urbana, bajo ese concepto de igualación perversa, pero hacia abajo. Se hicieron pequeños avances de infraestructura a través de la cooperación extranjera, se promovió el modelo del capitalismo de Estado, el cual era un modelo intervencionista que generó un desorden monetario de orden catastrófico, y el desgaste del modelo derivó en una hiperinflación de en realidad son más de 5 dígitos. ¿Ya? Ese fue el resultado y fue el cierre de esos sistemas estatistas, socialistas. Lastimosamente, aquellos que no conocen bien su historia vuelven a cometer los mismos errores, ¿ya? Así que básicamente se vuelven a aplicar medidas muy similares, ya ahora en el socialismo del siglo XXI, ya un modelo neoestatista, socialista, que ha sido calificado también de populista, aplicando regulaciones. Las tres principales resultan de la interferencia con los mercados nuevamente, dándole más énfasis a los aspectos redistributivos y al clientelismo que a la eficiencia en la asignación de los recursos, una cierta responsabilidad fiscal, a diferencia de el modelo anterior
de capitalismo de Estado. Aquí sí hubo más astucia para manejar la economía, ya aprendida también de los gobiernos neoliberales, por supuesto, y la atención que se le presta a la preservación de los equilibrios macroeconómicos. Y acá, bueno, tenemos que destacar que sí hubo un manejo más de corto plazo, se corrigía mucho el ciclo, básicamente a través de medidas fiscales y medidas monetarias de corto plazo que permitían básicamente corregir el ciclo cuando la economía estaba en recesión. Se promovía la variable del PIB a través del gasto público, ¿no? Entonces ahí tenemos grandes inversiones realizadas desde las esferas públicas, sin importar la calidad de las obras de infraestructura, es decir, puentes que se caen, hemos visto carreteras que terminan a los 6 meses prácticamente deshaciéndose a pedazos, muchos elefantes blancos en diferentes lugares, mucha inversión en empresas nacionales, estatales, que resultan verdaderamente en un despropósito porque terminan quebradas, deficitarias, muchos, como les decía, muchas obras, incluso fantasmas, que se hicieron grandes desembolsos, pero resulta que usted va y solo hay un tinglado. Entonces se comenzaron a hacer manejos ya en lo económico, posteriormente en los últimos 6, 7 años, muy irresponsables. Ya la visión post-desarrollista o un antidesarrollo de los conservacionistas y las poblaciones indígenas aliadas al gobierno, pero esas visiones han venido perdiendo fuerza porque después ya el gobierno necesitaba generar recursos adicionales, entonces comienza a afectar o a intervenir parques protegidos y una serie de acciones que va realizando básicamente para poder sostener su enorme gasto público. ¿Ya? Y antes de poder entrar a las conclusiones, acá vale la pena hacer un análisis más profundo de la economía, porque bueno, estas son conclusiones, digamos, muy académicas, ¿no? No hay un diagnóstico real ya a la fecha. Sí podemos ir abordando varios temas de cómo se va desmantelando el Estado de Derecho de a poco, cómo se va aglutinando el poder de una manera tiránica, es decir, no existe ya el Estado de Derecho, la separación de los poderes, a través de las medidas políticas que aplica el gobierno, se va asegurando básicamente la manera de poder perpetuarse en el poder, ya alejándose del modelo bíblico, del diseño bíblico que vimos la anterior clase, es decir, hay un diseño de Dios para gobernar que está basado en lo político, gobierno limitado, habíamos dicho, limitado en poderes, recursos y funciones. Acá básicamente se rompe ese principio y se tiene un gobierno justamente totalitario, sin límites, influye e invade todas las esferas privadas, tanto de la economía, la educación con más fuerza. Podríamos decir que a través de esa ley Avelino Signani se comienza a ideologizar la educación, ya se comienza a impartir prácticamente adoctrinamiento desde los colegios públicos, universidades públicas, alejándose de la ciencia y sencillamente fortaleciendo el pensamiento estatista, socialista, comunista, ya en las esferas privadas, por ejemplo, también de la salud, vemos que se va aumentando de una manera sustancial los presupuestos para la atención en salud. Sin embargo, también podemos ver que los resultados fueron funestos. Acá la pandemia ha podido desnudar toda la debilidad del sistema estatista de salud, básicamente que no tenía
equipamiento, no tenía salas de terapia intensiva, unidades de terapia intensiva. Entonces, es un colapso del sistema de salud, la gente muriéndose muchas veces en las calles, sacando las personas porque los hospitales privados tenían que cobrar por la atención. Entonces, recuerdo acá el primer caso del gobierno municipal de La Paz, sacan una persona de un hospital privado y lo llevan a un hospital público, supuestamente que tenía todas las condiciones, pero en realidad no tenía los respiraderos, no tenía el personal capacitado, no tenían las salas de terapia intensiva. Entonces, básicamente quieren trasladar al paciente a otro lugar donde estaban mejor equipados, pero el paciente muere en plena ambulancia, en pleno traslado, ¿no? Así que vemos que gastar casi un 10% del presupuesto, el PIB, digamos, global, el ingreso global de la nación está alrededor de aproximadamente 30.000 millones de dólares, en algunos casos ha llegado hasta 40.000 millones de dólares al año. Entonces, si la salud se quiere disponer un 10% del presupuesto para salud, estamos hablando de que en promedio aproximadamente ingresarían 4.000 millones de dólares anuales al sistema de salud público. Bueno, para lastimosamente no tener buenos resultados, no tener hospitales equipados, esos recursos no son bien administrados, mucho se diluye también en los corredores de la corrupción. Y la gente, ¿por qué se tiene que incrementar cada vez más el presupuesto? Porque cada vez más hay enfermos. O sea, tenemos 4.000 millones de dólares para, en realidad, no solucionar el problema de fondo, ¿no? Y la población cada vez está más enferma. Entonces, lo más probable es que la tendencia del presupuesto para salud pública siga creciendo si es que no se hace un corte y se le busca una solución estructural al problema. Y son 4.000 millones de dólares que no sirven para curar a nadie, y hay maneras mucho más eficientes desde la parte privada para poder atender de manera adecuada a los pacientes. Bueno, esa propuesta la retomaremos más adelante nuevamente, pero la realidad es esta, ¿no? Ya tocando un poquito como conclusiones, el fortalecimiento institucional era tan o tal vez más importante que la diversificación económica, ¿ya? Porque ahí vemos el Estado ocupado en hacer empresas estatales, en diversificar la producción, pero desde el Estado, y despilfarrando miles de millones de dólares en empresas públicas que no generaron un bien público, no producieron ni siquiera lo suficiente para poder cubrir sus operaciones. Entonces se van volviendo todas las, casi un 80, un 75, 80% de las empresas estatales, todas deficitarias. Tenían que salir recursos del Tesoro General de la Nación para continuar sosteniendo empresas que estaban totalmente quebradas y que no producían. Sin embargo, como el socialismo lo que hace es acrecentar el aparato del Estado para tener cada vez gente más dependiendo del Estado y asegurarse de esta manera un voto y un crecimiento, digamos, del aparato público, pero que cada vez es más insostenible, y vamos a ver las consecuencias más adelante de los costos para la economía y para la salud económica del país. Si bien se puede inventariar algunos progresos en salud, muy pocos, en educación, en infraestructura física y redistribución del ingreso, ellos han sido insuficientes y apenas han repercutido en las tasas de crecimiento de largo plazo del PIB per cápita, que ha sido más baja que la de nuestros vecinos y que nos ha separado en realidad de ellos, ¿no? Vamos a ver una brecha. Miren, Bolivia tiene el PIB per cápita más bajo de la región junto con el Paraguay. Y aquellas promesas incumplidas de Evo Morales que íbamos a llegar a ser una Suiza, como
la anterior vez les comentaba. Faltaban 5 años para que lleguemos a ser una Suiza, porque él nos prometió que en 20 años Bolivia iba a pasar a ser un país tan próspero como Suiza, íbamos a ser la Suiza de Sudamérica, según sus promesas demagogas, pero el resultado es que Suiza tiene un PIB per cápita de $80,000. Ya Bolivia tiene uno de 3.500, o sea, estamos, no sé, por lo menos a medio siglo de alcanzar a Suiza con las tasas de crecimiento que tenemos, muy difícil. Ya, es decir, las tasas de crecimiento no solo que en promedio han sido bajas, sino que también han sido muy inestables, caídas estrepitosas y de larga duración de la economía siguieron a periodos de buen crecimiento. O sea, los primeros años hemos crecido a una tasa interesante, sostenible, había un superávit en la balanza de pagos, teníamos superávit también en la balanza comercial, es decir, exportábamos más de lo que importábamos y nos ingresaba más de lo que gastábamos. Hubo un cierto manejo adecuado, pero no fue gran mérito del gobierno, en realidad fueron ese auge de los precios de los commodities, unos precios que realmente batieron récords históricos, ya en tanto en hidrocarburos, gas, petróleo y también muchos otros commodities como los minerales, la madera y una serie de productos, digamos, que nosotros exportábamos a los mercados internacionales. Y a partir de la crisis del 2013-2014, que inicia en Europa, salta a Asia, salta a Estados Unidos y obviamente nos afecta. El ministro de Economía decía que a nosotros no nos afectaba, según él, porque teníamos una economía fortalecida, blindada, lo cual era totalmente falso. Se caen prácticamente estos precios internacionales, los precios del barril de petróleo, del gas, comienzan a tener caídas estrepitosas y a partir ya del 2014 tenemos déficit fiscales, ya crónicos desde el 2014, el 2015, el 2016, el 17, el 18, el 2019. Obviamente este 2020 vamos a cerrar también con un déficit. ¿Ya? Y esto debido a qué? A que los precios internacionales se cayeron. O sea, no hubo un cambio de modelo en lo exportador, un modelo primario exportador de materias primas, por eso se lo llama primario. No se le agregó valor absolutamente a nada de las materias primas, pese a que se invirtieron miles de millones para industrializar aparentemente nuestra economía. Ya el resultado, una vez más, queda demostrado. El Estado no está para hacer empresas, no está para interferir en las esferas privadas de la economía, de la educación, de la salud, porque el hecho de que manejó aproximadamente más de 350,000 millones de dólares en todo este tiempo, casi medio plan Marshall con el cual Estados Unidos saca y reflota a toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ya Bolivia hoy en día no ha tenido grandes avances. Sí ha habido una burbuja del consumo, movida mucho por el gasto fiscal, además por la, digamos, expansión de la demanda, pero sí promovida desde el gasto y el endeudamiento. Y además la monetización del déficit, es decir, todos estos años hemos tenido déficits ya fiscales, déficits comerciales también, porque este sistema de tipo de cambio fijo lo que ha generado es una desindustrialización de la economía. Nuestros exportadores, yo como exportador en carne propia lo he vivido, en todos estos años, a partir del 2013-14, con la crisis mundial, muchas de las economías vecinas comienzan a devaluar su moneda para ser más competitivos en el mercado exterior. En el caso de Bolivia, como la economía supuestamente estaba blindada, se comienza a quemar reservas para sostener este régimen de tipo de cambio fijo prácticamente, lo que deteriora la competitividad de nuestros productores en el mercado exterior. Y bueno, sencillamente yo recuerdo el 2014, mi empresa dejó de exportar alrededor de 10 meses, no exportamos nada, pero teníamos que pagar
deudas, teníamos empleados, teníamos que asumir un gasto fijo como empresa, solo para ponerles el ejemplo. 75% de empresas de mi rubro quebraron, y no solo de mi rubro, sino muchas de otros rubros que también exportaban, terminaron quebradas. Los países vecinos devaluaron su moneda, nos hicieron perder competitividad, entonces ya no teníamos acceso a los mercados extranjeros porque no podíamos competir, los productos vecinos eran de la misma calidad, inclusive mejor calidad, y los precios eran mucho más económicos, así que básicamente eso va fracturando la economía nacional, va desindustrializando, ya la pobre industria que todavía había en Bolivia fue quebrando, ¿no? Entonces, ahí tenemos los resultados de la aplicación de estas medidas. Después, a ver, vamos avanzando, si bien las contracciones del PIB per cápita fueron menos frecuentes que las expansiones, terminaron afectando por su magnitud al crecimiento de largo plazo. Las políticas públicas no estuvieron orientadas a evitar los desplomes de la producción, como debían haberse hecho. Ya se podían hacer, fortalecimientos institucionales principalmente, se podía haber desregulado la economía, se podía haber promovido también la demanda, aplicando políticas fiscales expansivas como la reducción de impuestos, ya la desregulación de la economía, bajar aranceles para poder facilitar el comercio exterior, ya sin embargo con sus regímenes arancelarios y tributarios en el mercado nacional, por ejemplo, unas cargas tributarias terribles, junto con las de Argentina y Venezuela, las más grandes de todo el continente. Estamos hablando de una carga tributaria por encima del 30%, es decir, los empresarios, bajo ese camino de servidumbre y todas estas medidas socialistas, populistas, fueron básicamente poniendo cargas demasiado pesadas sobre los empresarios, también con sus medidas del doble aguinaldo, el incremento salarial de cada año, que es lo que hacía el ministro de Economía, sencillamente como tenía que sostener sus datos, porque los datos reales demostraban una inflación de 20-25%, pero obviamente el INE se dedicó a cocinar los datos más que a trabajar para la economía, trabajó para la politiquería, así que cambiaron los parámetros de medición de la inflación, sacaron productos de la canasta familiar y pusieron otro tipo de productos para que no salten los datos reales. Entonces, teníamos alrededor de una inflación anual entre 15 a un 20%, debido también a la emisión monetaria. Todo ingreso que no proviene de la producción genera inflación. Y estos miles de millones, prácticamente un 8 a 10%, se comenzó a emitir cada año de la masa monetaria, ya lo que era una inyección que prácticamente permitía monetizar el déficit, que estaba alrededor de un 7%, es decir, 2.500 millones de dólares en bolivianos era lo que se ha ido emitiendo de manera consecutiva, ya, y para monetizar ese déficit fiscal y poder cumplir con las obligaciones del Estado, ellos imprimían la moneda, pero esa impresión obviamente afectaba el mercado de divisas y ponía y ejercía presión sobre el tipo de cambio, y para poder mantener ese tipo de cambio fijo tuvieron que comenzar a quemar reservas casi en la misma magnitud. Si ustedes van revisando los datos, podemos analizar que se van perdiendo reservas casi 1.500, 2.000 millones de dólares, de llegar a tener 14.000 en el mejor momento de bonanza. Estamos hablando del 2013, 2014. Hoy en día tenemos 6.000 aproximadamente. Bueno, es el último dato que manejo. No tenemos datos actualizados. Probablemente ya tenemos solo 4 o 3, lo que pone en duda el sostenimiento del tipo de cambio fijo. Se podría venir un debacle muy fuerte que puede generar una inflación nuevamente.
porque todos estos sistemas estatistas terminan quebrando la economía, catapultando la inflación. Ya, sin embargo, ha habido un manejo muy astuto en lo económico, digámoslo así. Se han aplicado medidas fiscales y medidas monetarias para poder ir corrigiendo el déficit, pero sacrificando en realidad la tendencia de crecimiento a largo plazo, porque hemos venido decreciendo a largo plazo, porque es un error conceptual pensar que la economía puede crecer simplemente aplicando medidas de corto plazo como las medidas fiscales de expansión del gasto o las medidas monetarias de expansión de la masa monetaria, ¿no? Entonces, eso ha generado definitivamente un endeudamiento externo para poder sostener también el ritmo de crecimiento. Entonces, ha sido un crecimiento muy utópico, digamos así, un crecimiento económico que nos vendieron que crecíamos, que éramos los líderes de crecimiento a nivel continental. Ya eso definitivamente fue una falacia, fue un engaño que nos hicieron, porque fuimos creciendo, endeudando al país. Recuerden, el gobierno de Evo Morales recibe el país prácticamente con 2.000 millones de dólares de deuda. A ver dónde la tenemos. Sí, se reduce en 2/3 la deuda externa, que estaba más o menos por 6.000 y pico millones. Reciben una deuda externa de 2.000 millones de dólares el nuevo gobierno de Evo Morales. Ya, sí, acá tenemos, recibe el país con una deuda externa de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Ya, y bueno, hay datos que ya no son creíbles. Todos los datos que actualmente, para empezar, ¿no? Se perdieron los datos. Uno va y busca en el internet, no tiene datos actualizados. Ya hay gente, digamos, que entiende economía, que han hecho estimaciones que en realidad la deuda externa e interna está por arriba de los 20.000 millones de dólares, lo que significa que han multiplicado la deuda externa por 10, cuando han tenido una bonanza mayor a la de todos los gobiernos desde la fundación de Bolivia. Todos los gobiernos republicanos hasta el 85 manejaron menos presupuesto que el gobierno de Evo Morales en estos, básicamente, imagínense, en esos 14 años, Evo Morales en relación a todo el sistema republicano manejó más dinero, manejó una bonanza impresionante, la cual derivó en un despilfarro absurdo, mucha corrupción, se perdieron miles de millones en las caras negras del estatismo. Además, no solo eso, ¿no? Podemos también analizar que viendo varios aspectos, hoy en día está en riesgo también el sistema de pensiones, porque también metieron la mano negra ahí y se sacaron, al parecer, 5.000 millones de dólares. Obligaron a comprar a las FPs, entre comillas, ya en unos bonos del Tesoro General de la Nación a 100 años, imagínense. No es probable que nadie pueda, que ya no veamos que esa plata pueda ser recuperada. ¿Ya? ¿Para qué la usaron? Para cubrir sus déficits, para sus gastos corrientes, sus famosos aguinaldos y dobles aguinaldos. Entonces, básicamente se hicieron fiesta con bolsillo ajeno, como se dice, ¿no? Demasiadas veces en la historia boliviana las crisis se gestaron en periodos de bonanza, imagínense, y ellas fueron más prolongadas que los auges. Tal cual como podemos ver, hubieron varios años de auge, desde el 2006 hasta el 2013, son 7 años de auge. Sin embargo, esos años de auge, ya si comenzamos a sumar
ya desde el 2014, 6 años, digamos, 2013, 6, 7 años de déficit, ya las 7 vacas gordas no fueron lo suficientemente gordas para poder soportar los otros 6 o 7 años de vacas flacas, es decir, los superávits eran de un 2, 3%, y sin embargo ya los déficits a partir del 2014 comenzaron a catapultarse, perdón, de 3%, 4%, 5% fueron creciendo hasta el 6, 7, 8% en estos últimos años de déficit, así que toda esa bonanza de vacas gordas se malgastaron, ¿no? Tenemos la historia de José, acuérdense que José hizo un manejo tan delicado, tan hermético de la economía, que en realidad esos 7 años de vacas gordas sirvieron para sostener los 7 años de vacas flacas y además prosperar de una manera impresionante al imperio egipcio, porque la hambruna no fue solo en Egipto, fue en todas partes del mundo. Entonces, las riquezas de todas las naciones llegaron a manos de José, porque él cambiaba el dinero, la riqueza, el oro, por el grano, el trigo y los alimentos. Ya lo que, por ejemplo, acá, obviamente nuestros gobiernos no hicieron, este gobierno último de Evo Morales, a manos llenas gastaban en palacios, en palacetes para el Ejecutivo, en palacetes para el Legislativo, porque les parecía muy, no sé, por los edificios republicanos muy discriminatorios para ellos, entonces querían algo más a su estilo plurinacional y desfalcaron miles de millones en comprarse aviones, helicópteros. Ahí alguien hacía un relevamiento de los gastos y aproximadamente gastaba más de 200 millones de bolivianos en atenciones personales a Evo Morales, mozos, choferes, pilotos, para darse la vida de un verdadero jaque árabe, ¿no? En un país relativamente bastante más pobre que un país árabe. Entonces, como reflejo de las debilidades institucionales, el país ha tenido que sufrir déficits fiscales crónicos, que se los ha tratado de corregir con modalidades de tributaciones inequitativas e ineficientes, las que a su vez penalizaron el crecimiento económico. Ahí está. Entonces comenzaron a generar mayor presión fiscal para sostener ese nivel de consumo que se daban, ¿ya? Y básicamente con el resultado catastrófico de la quiebra de 7,000 a 8,000 empresas por año desde el 2013, pongan la pluma cuántas empresas han ido quebrando en esos 7 años. Estamos hablando de por encima de 50,000 empresas que han quebrado en el país. Por eso es que ya el desempleo está campeando en todas partes. Las recaudaciones también han comenzado a disminuir, han comenzado a caer. Esa gran presión tributaria, además presión fiscal, presión social, que los dobles aguinaldos, que el incremento salarial, todas estas medidas, es decir, la ineficiencia del manejo económico del Estado, se la cobraron a los privados, ¿ya? Por eso es que a través del Ministerio de Trabajo comenzaban a extorsionar a las empresas y que si no cumple el incremento salarial y el doble aguinaldo, te cerramos la empresa, te caemos con multas, con contravenciones y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque si usted suma encima el crecimiento del salario, es decir, el incremento salarial, no lo conciliaban con el empresario, ya fue una imposición abusiva, y obviamente si tú no pagabas ese 7 o 8% de incremento salarial más el doble aguinaldo, usted hacía una sumatoria y era pues casi un 8, 9, 10, casi un 15% al año que representaba ese incremento salarial más el doble aguinaldo, que era prácticamente una manera de poder disimular la inflación para que no salga a la luz. Yo les digo, una inflación entre 15 a 20 a 25% al año, que se la costeaba con el bolsillo del empresario.
¿no? Entonces ahí ya comenzaron a quebrar muchas de las empresas, comenzaron a cerrar, comenzaron a desemplear, comenzaron a terciarizar servicios, los empresarios comenzaron a dar modos para poder continuar operando y encima les caían con más contravenciones, fiscalizaciones, ya apareció la superintendencia, ¿o no? ¿Cómo era? La autoridad de fiscalización de empresas. Entonces, si vos te atrasabas en tu declaración, te venían multas, contravenciones, las empresas todas endeudadas comenzaban a ir a sacar planes de pagos para pagar sus impuestos, entonces te cobraban unas tasas de más, bordeando el 30%, entonces teníamos un gobierno, imagínense, usurero, que le cobraba al empresario encima de sus deudas fiscales 30% de interés, ¿no? Entonces, ha sido un abuso, ha sido un despropósito lo que se ha hecho, porque prácticamente se ha hecho majao, como dicen allá en Santa Cruz, con la gallina de los huevos de oro, que son los empresarios, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una economía débil, los empresarios son una raza en extinción, somos una raza en extinción, así que, bueno, vivimos un momento bastante difícil. El atraso con relación a nuestros vecinos es resultado en gran parte de las políticas demasiado estatistas aplicadas en la segunda mitad del siglo XX. Cuando se ha tenido altos crecimientos del PIB per cápita, se ha debido con más frecuencia de lo deseable solamente a shocks externos positivos sobre los precios de los commodities internacionales. Ya acá es importante hacer notar que en realidad hay tres variables de crecimiento a largo plazo que nosotros como liberales siempre planteamos. Una es la inversión en infraestructura, mejorar caminos, puentes, represas, embalses, hacer más vías, hacer avances de infraestructura, vías de dos pisos, puentes, asfalto, iluminación, bueno, una serie de inversiones que, por ejemplo, a un empresario lo hace más eficiente, porque si antes tenía que ir por el camino de tierra 78 o 90 horas para poder llegar a puerto, bueno, con todo asfaltado, iluminado, con carreteras de 3 vías o 4 o 5 vías, esas 70 horas se podían volver 30 horas, por ejemplo. Y eso nos permite ser más competitivos. Entonces, la inversión en infraestructura es una variable de crecimiento de largo plazo. Y este gobierno no invirtió en esas variables de crecimiento. Y si invirtió fue más para hacer negociados con empresas chinas, con sus amigotes, para tener grandes comisiones por licitar esos proyectos. Se hicieron invitaciones directas. Entonces fue un verdadero, una puerta abierta de par en par a la corrupción. ¿Ya? Después, otra variable de crecimiento a largo plazo es la calidad institucional, ¿ya? Y en realidad las instituciones fueron totalmente devastadas, ¿ya? Esto es lo que podíamos ver. El fortalecimiento institucional era en realidad para mí, mucho más importante que la diversificación económica y el despilfarro de este dinero en empresas todas deficitarias, todas nidos de corrupción. Ya lo que se podía haber hecho era fortalecer esas instituciones que garanticen el derecho propietario, que garantice la llegada de inversión extranjera, que es otra de las variables de crecimiento a largo plazo, la inversión extranjera. Ya las empresas extranjeras en Bolivia en 2005, no se olviden, invirtieron en exploración, invirtieron en exploración, ¿ya? Bueno, invirtieron en infraestructura y gracias a eso este gobierno ha tenido, el anterior gobierno tuvo esa bonanza, porque ya todo se había invertido, ya tenían los pozos llenos y ellos recibieron las llaves del país en el mejor momento. Sin embargo, no volvieron a hacer exploraciones, excavaciones, no se invirtió en nuevos sistemas de distribución. No existió esa famosa nacionalización, fue una renegociación de contratos, que en realidad lo único que hicieron es subirles un poco más los impuestos a las empresas extranjeras, pero arreglando, variándoles algunos costos que el Estado comenzó a asumir. Fue encima una mala negociación,
Pero bueno, aún así hubo una bonanza. Ya, sin embargo, no se invirtió de manera eficiente tanto recurso. Solo para que tengan una idea, la inversión en el teleférico fue 750 millones, ya a 800 millones de dólares, con un sobreprecio de más del 30%, ya lo que básicamente generó eh, mucha corrupción, casi se robaron más de 250 mil millones de dólares en ese teleférico, pero bueno, ahí está, digamos, esa obra que encima no es rentable. Ya van a tener que pasar 40, 50 años de funcionamiento para poder pagarse las inversiones de esos 750 millones de dólares, y como el pasaje está subvencionado, solo Dios sabe si ese teleférico va a poder soportar 50 años de vida útil. Yo personalmente no lo creo. Entonces, un proyecto también deficitario, pero como se lo hizo en época electoral y todo el mundo dijo, wow, teleférico, qué gran avance. Bueno, fue una estafa más, ya, pero a lo que me voy, solo se usó, imagínense, ni siquiera 1.000 millones de dólares. Y este gobierno manejó más de 350.000 millones. Es decir, el teleférico no representa ni siquiera el 1% de todo el dinero que ha manejado este gobierno, para que tengan una idea del nivel de despilfarro que se ha hecho. Ya, entonces, podríamos haber tenido líneas de teleféricos en vez de carreteras, y interconectar todo Bolivia, hasta, no sé, hasta los parques nacionales, hasta las provincias, los pueblos, solo por darles un ejemplo. Ya, pero bueno, ahí está. Eh, Bueno, ¿no? Es temprano, y además no tenemos toda la información para poder evaluar las implicaciones de largo plazo del socialismo, del estatismo del siglo XXI para el crecimiento del PIB per cápita y para la distribución de los ingresos. Solamente hemos podido adelantar algunas conjeturas en base a las enseñanzas de la segunda mitad del siglo XX, bajo el mismo sistema fracasado que se aplicó eh, antes de, bueno, hasta el año 85, con un cierre con broche de oro de la hiperinflación, con una inflación de más de 5 dígitos. Y yo les diría que estamos prácticamente caminando hacia eso. Tenemos muy pocas reservas internacionales, ya tenemos, yo les diría, el aparato productivo totalmente destruido, en un 60-70% devastado, los empresarios todos empobrecidos. Nuestra economía ahorita, 70-75%, se sostiene con MIPYMES, ¿no? Micro, medianas y pequeñas empresas, que en estos meses de pandemia se han comido su capital operativo. Prácticamente, si quieren poder volver a operar en la medida que lo hicieron en años pasados, van a tener que endeudarse también. Y es una cadena, es un efecto dominó, ya un efecto multiplicador, que obviamente ahorita, por la situación de crisis, además política, que nos ha generado el anterior gobierno, nos agarra en una condición muy frágil como país, con una economía igual tendiendo de un hilo, digámoslo así, sin muchas reservas internacionales, con mucha deuda. O sea, nuestros ahorros, si con suerte llegarán a 5.000 millones de dólares de reservas, y haciendo un balance con el endeudamiento, que son 20.000 millones, ya tenemos 15.000 millones en contra, por así decirlo. Es como una microeconomía, aterricemos a una economía de bolsillo. Una persona que tiene ahorrado 5.000 dólares en el banco, pero tiene deudas que van por encima de los 20.000 dólares. Entonces, en su balance personal está quebrado porque debe más de 15.000 dólares. ¿Ya? Y sin embargo, además, esta persona se ha prestado fondos de pensiones, ha metido otros 5.000 dólares y ha despilfarrado otros 7.000 millones de los ahorros previsionales de la gente. Ya, entonces, no es muy alentador nuestra perspectiva económica, hay que ser sinceros. Es hora, en todo caso, deberíamos aprovechar esta oportunidad, hacer un balance. Este gobierno de transición, esta era su función, hacer un balance y decir, esta es la realidad económica de este país.
el anterior gobierno nos ha dejado esto. Ya existirán, solo Dios sabe, esos 5.000 millones o 4.000, ni siquiera sabemos el dato. ¿Existirán esas reservas internacionales en las bóvedas del Banco Central? Esa es una pregunta del millón que solo por revelación del Espíritu Santo podríamos saber, porque el gobierno no ha dicho nada, no ha dicho esta boca es mía. Ya no han hecho auditorías a las empresas del Estado, no se ha hecho auditorías a prácticamente las AFPs, no sabemos. ¿Existirán realmente? Ahorita en las arcas de la AFP, en teoría, hay 15.000 millones de dólares, ya que es la única platita que todavía tenemos para, que no es ni siquiera del gobierno, es del ahorro privado de toda la vida de las personas. ¿Ya existirán esos 15.000 millones en las AFPs? Es otra pregunta del millón. Ya, esos más de 5.000 millones que el gobierno le vendió a las AFPs, estos bonos del Tesoro General de la Nación, porque en realidad deberían haber en caja más de 21.000 millones y solo hay 15.000 ahorita, ¿ya? Es decir, 6.000 millones salieron con bonos del Tesoro General de la Nación. Esos 6.000 millones se van a poder recuperar en un mediano plazo, por lo menos. Es otra pregunta al millón, porque esos bonos que los compraron son a 100 años, es decir, no se los van a poder monetizar de manera pronta. ¿Qué se hizo con esa plata? Es otra pregunta. Seguramente se cubrieron los grandes despilfarros, los déficits. Bueno, ahí los 500 millones que sacó Evo Morales y muchos de estos autos blindados llevaron N cantidad de bolsas, dicen por ahí que fueron entre 500 y 600 millones de dólares que salieron de las arcas del Banco Central, como si fuera el chanchito, la caja chica de Evo Morales, se llevó a la Argentina o no sé dónde se fue, esa época se fue a México, 500 millones de dólares en bolsas. ¿Qué les parece? O sea, como si fuera su plata. ¿Ya? ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha presentado una denuncia? ¿Se ha abierto una investigación para poder llegar a la realidad de todos estos hechos? Bueno, no lo hizo la señora Áñez, se olvidó, tiró a un lado la transición, se puso a hacer gestión, se pusieron a robar dinero, perdónenme la expresión, es la verdad, se pusieron también básicamente a hacer campaña, ya se la puso ahí para que haga una transición, es decir, genere un gobierno de transición, de un gobierno totalitario, autoritario, no democrático como el que el señor Evo Morales dejó, a uno democrático, ya a uno, bueno, que tenga por lo menos el Estado de Derecho, la separación de poderes, se pueda fortalecer nuevamente. Acuérdense que con las reformas políticas que hizo una ley del órgano judicial para someterlo al Ejecutivo, hizo una ley del Tribunal Constitucional, que era básicamente la llave para violar el rato que quieran la Constitución. Se hizo una ley del órgano y el régimen electoral para someter al poder electoral y que se vuelva prácticamente el benefactor del gran fraude de más de un 25% que hubo el año pasado. Esa ley de las autonomías, que fue otra tomadura de pelo para callar esas fuerzas autonómicas que se habían levantado y que casi le cuestan la caída a este gobierno. ¿Ya? Entonces, todo este cambio de la normativa nacional sencillamente se la acomodó para consolidar la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Es la manera en la que un gobernante, de manera justamente torcida, ilegal, manipula las leyes para tener todo el poder, todos los recursos y meterse a hacer todas las funciones. Por eso se le llama gobierno totalitario, porque no está limitado por una constitución ni por las leyes. La constitución básicamente fue, incluso esa constitución que se aprobó con sangre en un cuartel, ya luego se promulgó en una asamblea constitucional, una asamblea plurinacional que no tenía competencias. Fue la asamblea plurinacional que hizo modificaciones, no ya
acuérdense, la Asamblea Constitucional, ¿no? Esa asamblea, en principio, que se dio, los asambleístas constitucionales, al final pasaron a copiar una receta castrochavista y esa fue la constitución promulgada desde la Asamblea Plurinacional. Ya entonces, con el funesto resultado de que perdimos el Estado de Derecho, perdimos el orden republicano, el fortalecimiento institucional que durante estos gobiernos neoliberales que duraron más de 20 años, acuérdense, ¿qué se hizo? A ver, solo para refrescar un poquito, en este gobierno se corta la emisión monetaria, por eso no hubo grandes periodos de inflación desde el 85 hasta el 2005, bajo el decreto 21060. Ya después se realiza la liberación de los mercados, Evo Morales hace lo contrario, estatiza todo, regula, prácticamente más de 14 regulaciones para abrir una empresa, entonces también regula el mercado laboral, regula todo y prácticamente quita la liberalidad, o sea, no hay una liberación de mercado. Ya elimina los controles de precios, la disminución de impuestos y aranceles, acá se subieron nuevamente los impuestos, se hicieron control de precios para la exportación, controles cupos para la exportación, se da paso a la libre contratación, acá la libre contratación en Bolivia no existe, esa ley laboral es cualquier cosa menos una ley, es un permiso para que los empleados cada vez se vuelvan menos productivos, más delincuentes, ya, y aún así salgan beneficiados y cobrando. Acá se la han multiplicado por 10, ya viniendo a ser un balance. Se establecen aranceles bajos y uniformes del 10%. Acá se aplica impuestos progresivos, es decir, a los que más ganan, más se les cobran. Ahí tienen nuevamente a el señor Arce Catacor indicando que se quiere generar un nuevo impuesto a las riquezas, ¿no? Y quiere seguir castigando a la gente productiva con más impuestos. ¿Para qué? Para que sigan despilfarrando los recursos. Se realiza la privatización de varias empresas estatales. Evo Morales hace lo contrario, estatiza las empresas privadas y termina volviéndolas deficitarias, ineficientes. Se retorna al sistema de capitalización individual. Bueno, Evo Morales hace lo contrario, ya con su gestora pública quería ya tomar el control, imagínense, de 15,000, ya de los apenas esos 15,000 millones que en realidad deberían ser más de 21,000 millones y bueno, además acuérdense que en la época de la privatización del sistema de capitalización individual, las AFPs te pagaban un 8, un 10, un 12% sobre tus ahorros previsionales. Hoy en día no te pagan ni el 1%, creo que el 1, 1,5, no sé si es la futuro o la previsión es lo que te paga, la otra tiene tasas de 0. Magnitudes. Hoy en día en Bolivia nadie quiere invertir un peso, ya, porque no hay garantías a la inversión, no hay un Estado de Derecho, no hay una justicia que te haga respetar la propiedad privada en Bolivia, entonces las inversiones nunca llegaron, por eso no se pudo industrializar el mutum, no se pudo industrializar el litio. ¿Por qué? Porque qué empresario tendría que estar demasiado loco, ser muy amigo del gobierno y hacer negocios con el gobierno, ¿no? Esos empresarios mercantilistas, como esa empresa Overdrecht, ¿no? Esas empresas que vinieron a darles comisiones, o las empresas chinas, son la única manera. Por eso es que Evo Morales estaba rematando el litio, Disculpe, buenas noches. No se le escucha en rato su voz. No sé si sea el micrófono o sea otra cosa que interfiere. Ingeniero.
¿Y aló? ¿Me escuchan? Sí, En ratos no se les escucha. Ok, ahora sí, pero se pierde, ingeniero. perfecto. Voy a tener más cuidado, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las conclusiones. Hemos hecho una revisión de toda la economía prácticamente desde la fundación de nuestro país. Ya hemos visto cómo estos ciclos económicos, mientras más libertad había para el manejo económico, mayor prosperidad se había generado. Tenemos dos periodos donde ha habido realmente mejoras en lo económico. El primer periodo liberal, como habíamos visto, ya sacando conclusiones finales, en este periodo de 1900 a 1929, para hacer un recuento, había un crecimiento sostenido del PIB per cápita, no existía divergencias en crecimiento con la media latinoamericana, crecíamos a un ritmo bueno, Bolivia participaba vigorosamente en el comercio internacional con la exportación de la plata, luego del estaño, la goma. Bolivia era uno de los países líderes en el mundo de exportación de minerales, se hicieron esfuerzos notables para la mejora de la educación, los impuestos en general eran bajos, acudieron a la deuda externa para invertirla en infraestructura caminera y además toda la infraestructura ferroviaria que hemos visto, que interconectaba todo el occidente para la explotación de los minerales. Y bueno, se hicieron grandes esfuerzos también por pagar esa deuda. No fueron gobiernos que se fueron y de manera irresponsable no pagaron. Ellos fueron pagando el servicio de la deuda y el capital prestado también de una manera responsable. Ya se consolidó la democracia formal y el Estado de Derecho. Eso se hizo, imagínense, en 1900 a 1930 años. Después llegaron. Bueno, acá hay otras implicaciones de ese sistema. Llegaron los gobiernos nacionalistas ya de línea de izquierda y comenzaron a deteriorar. Y cae el PIB per cápita, miren, en un 23%. Se comienzan a derrumbar los precios de los minerales por un shock externo, pero se da la guerra del Chaco, entonces el crecimiento comienza a bajar, se establecen reformas tributarias, se incrementan las tasas impositivas, se comienzan a hacer regulaciones y controles a los bancos, se realizan más regulaciones a la economía, se establecen medidas cambiarias. Y bueno, acá comienza a retroceder el país. En vez de crecer, estos 20 años son de retroceso. Se establece la función social de la propiedad privada, ya se comienzan a aplicar medidas estatistas, ya se aprieta el acelerador hacia el socialismo en la Revolución Nacional del 52 al 85, es decir, de 52 al 85 tenemos otros 33 años ya de estatismo fuerte, de Revolución Nacional, ya surgen importantes partidos progresistas de izquierda, sus nuevos planes de gobierno estaban basados en el manifiesto comunista de Marx y Engels, imagínense, se dan las expropiaciones de las minas, conocidas como la nacionalización, se hace la reforma agraria, la reasignación del gasto público a través de la misión Boham y la planificación fiscal, perdón, central, ya aplicando modelos ya no liberales, sino keynesianos y en realidad marxistas clásicos. Se produce una desorganización de la economía, se incurren en excesos en la emisión monetaria, ya desde esta época un poquito antes se crea el Banco Central con la función de poder aplicar medidas monetarias para expandir prácticamente la emisión monetaria. Incurren en exceso en la emisión monetaria, la cual va impulsando la inflación, controles de precios. Ya la Revolución Nacional eh, termina, imagínense, en una hiperinflación. Entonces hemos tenido más de 60 años de socialismo, estatismo, se revierte un poco con el neoliberalismo, nuevamente se reordena la casa durante 20 años,
se corta la emisión monetaria, se realiza liberación nuevamente de mercados, se eliminan controles de precios, se da paso a la libre contratación, se reduce la deuda externa, se establecen aranceles bajos y uniformes. Y bueno, llega nuevamente el socialismo y recibe el país ordenado, con bonanza, con poca deuda, con grandes precios internacionales, con avances de infraestructura en los hidrocarburos, ¿ya? Y bueno, el resultado es nuevamente contradictorio. Terminamos nuevamente en déficit, terminamos endeudados, terminaron quebrando la economía. Imagínense, yo me acuerdo que en esta época de los gobiernos neoliberales, muchas personas acá se deben acordar que hubo un desfalco al fondo de pensiones por parte de Dante Escobar. ¿Saben cuánto se robó Dante Escobar? Y fue un escándalo en su época, 20 millones de dólares. Ya, hoy en día la economía ha sufrido un desfalco de por lo menos 5.000 millones. Ya otros 6.000 millones no saben dónde se fueron a parar porque de pronto desaparecieron ese 10% de crecimiento de retorno, digamos, de los ahorros previsionales, se desaparecieron. Del 10% se bajaron al 1%. ¿En qué habrán quedado esos 8, 7, 8,5% que en estos últimos años nadie sabe dónde se fueron a parar? Ya, es decir, ahorita en las arcas de los fondos de pensiones deberíamos tener por lo menos 26.000 millones de dólares. Hoy en día hay 15.000. Si es que están ahí, solo Dios sabe. Ya, chao reservas internacionales, en su momento teníamos 14.000 millones. Hoy en día, con suerte, habrán 5.000, 4.000, bueno, el dato exacto nadie lo conoce. La deuda la multiplicaron por 10, porque si ellos recibieron una deuda externa de 2.000 millones, hoy en día, entre deuda interna y externa, debemos estar arriba de los 20.000 millones de dólares. Y bueno, lo más terrible es el escenario, la coyuntura política actual. O sea, imagínense semejante desfalco. Este gobierno de transición no sacó a luz, no inició los procesos. Yo recuerdo que cuando se declinó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, apenas se fue, le iniciaron los procesos, los juicios de responsabilidad, no solo al presidente, sino a muchos de sus ministros, impulsados desde luego por Carlos Mesa. Él se lavó las manos, él no fue culpable de nada, pero él, por darle gusto al resto, inició los juicios de responsabilidades. Y bueno, Goni nunca más pensaría volver, porque él vuelve y tiene un juicio de responsabilidades acá. Sin embargo, Evo Morales dice, ganamos la elección, Arce Catacora se corona como presidente y yo vuelvo al día siguiente, ya a limpiar y a borrar y a dejar en nada todas estas investigaciones que quedaron pendientes. ¿Por qué se endeudó tanto al país? Que rindan cuentas. ¿Qué han hecho con tanta deuda? ¿Qué han hecho con el... Perdón que le corte, estimado licenciado. Estamos ya en el tiempo de la conferencia. Okay. Con todo el respeto, creo que ya la conferencia ha pasado en la información que tenía que pasarse. Si usted nos permite, con todo el respeto, pues quisiéramos pasar a las preguntas, por favor. Adelante, por favor. Con todo gusto. Por favor, puedas moderar entonces tú. Gracias, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos en realidad unos breves minutos porque luego hay otra conferencia. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna consulta para que pueda ser contestada de manera breve por el ingeniero Gainza. Buenas noches. Una pregunta para el ingeniero. Bueno, dos en realidad son, ¿no? ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno que ingrese para reactivar la economía de nuestro país? Es una. La segunda ¿es aconsejable volver nuevamente a privatizar las empresas que han sido nacionalizadas en el anterior gobierno de Evo? Y esas dos preguntas, tengo una tercera si se puede después. A ver, muy rápidamente, ¿qué debería hacer el futuro gobierno?
debería achicar el aparato productivo, el aparato estatal, perdón. Ya ahorita se tienen más de 21 ministerios. Con 7 ministerios tranquilamente el gobierno puede funcionar y se lo debería limitar al gobierno a sus funciones propias, que son justicia, seguridad y obras de infraestructura. Entonces tendríamos un gobierno pequeño pero eficiente y eso nos permitiría comenzar a mejorar nuestra condición económica porque obviamente se reduciría muchísimo el gasto fiscal, el gasto corriente y eso nos permitiría encarar la deuda también porque podemos caer en default, es decir, tenemos una deuda externa enorme y el rato que no podamos pagar el servicio de la deuda, el país puede caer en default y si cae en default ya no podemos acceder a un solo dólar y obviamente eso compromete nuestra calificación como país, ¿no? Ya no seríamos un país solvente ante los financiadores externos, ¿no? Entonces, deberíamos privatizar muchas de las empresas públicas que lo único que generan son máquinas de generar déficit, es decir, el gobierno tiene que seguir financiando el funcionamiento de estas empresas que no generan un bien público, pero que mantienen gente trabajando ahí y no produciendo nada, ¿no? Entonces es absurdo, eso nos permitiría también reasignar ese gasto para atender de mejor manera otras prioridades, como por ejemplo la seguridad, la justicia, que en Bolivia realmente es muy precaria y esa es una función propia del gobierno, la justicia, por ejemplo. Pero hoy en día la justicia no funciona, el sector de la salud no funciona, la educación pública no funciona. Entonces hay que reorganizar todos esos aspectos, pero lastimosamente en el escenario político solamente tenemos ofertas socialistas también. Ahí está Arce Catacora, afiliado al Foro de Sao Paulo, Carlos Mesa, muy afín al Foro de Sao Paulo, va a proponer lo mismo, la mantención del anterior modelo. Después la señora Áñez, que bueno, más bien, gracias a Dios se bajó, que también era por Doria Medina, afiliado al Internacional Socialista. Después tenemos al señor Camacho, afiliado también a la, hasta donde entiendo, financiado por la izquierda norteamericana. Entonces ellos no tienen además mucha idea de lo político y del manejo económico que se tiene que hacer del país. Es una persona impreparada. Después también tenemos a Tuto Quiroga, que tal vez es el mal menor, pero que él también es socialdemocracia, es socialista, es un modelo socialista, pero democrático, digamos, ¿no? Socialdemocracia, centro-izquierda. Y bueno, el resto de los candidatos no vale la pena ni mencionarlos. Si tienen otra consulta, quedo atento. Gracias. Tengo una pregunta. Adelante. Siga, Ibar, siga. Sí, tengo dos. Una, bueno, muy preocupante porque con lo que inició y habló sobre la situación económica, de cómo recibió el MAS nuestro país con una bonanza, con buenas perspectivas. Entonces ahí no me enfoco un poco por qué Carlos Mesa renunció. Parece que no es tanto por el tema económico, sino por las presiones sociales que tenía, porque él indicaba que tenía que pedir limosna inclusive a los entes financiadores externos. Eso no me queda muy claro si fue esa situación o fue más presiones sociales que Carlos Mesa tuvo para renunciar. Y me preocupa un poco porque él también analizó que la situación económica para el próximo gobierno es complicada. Entonces no sé si él tendrá la capacidad de seguir o va a actuar de la misma forma de entregar a otro el gobierno para que sea electo. Y la segunda pregunta es que si es aconsejable, como usted dice, reducir el aparato de gobierno, centralización de lo que es educación, salud por medio de las autonomías, o sea, regionalmente. Excelente. A ver, en la primera pregunta, le respondo a la primera pregunta. Bueno, hubo digamos, una falta de claridad ideológica y política de parte de Goni, porque Goni era de derecha
ya una neoliberal, ¿no? Una derecha no muy buena, pero derecha al fin, ya. Y Carlos Mesa siempre fue socialista. Y entonces es absurdo que un presidente de derecha se ponga un vicepresidente de izquierda. Y en realidad, por eso es que Carlos Mesa se lavó las manos en los conflictos sociales que derivaron en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa estuvo 15 días en Cobija y volvió, retornó de Cobija. ¿Qué hace un vicepresidente 15 días en Cobija, ¿no? Que era una ciudad muy pequeña? Debería estar al lado de su presidente, apoyándolo, respaldándolo, aconsejándolo, pero bueno, no hizo eso, llegó y le dijo a Goni, tus muertos te van a enterrar. Impulsó la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en contubernio con la gente del MAS, en realidad. Fue un fracaso las privatizaciones, muchas capitalizaciones y privatizaciones que se dieron en realidad en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, no se hicieron de manera muy adecuada, fue más un capitalismo de amigotes, como se llama. Se remataron empresas que en ese entonces, algunas sí habían empresas rentables del Estado, se las remataron a precio de gallina muerta, amigos de los gobernantes. Hay más de 70 formas de privatizar y no aplicaron las mejores, aplicaron la número 71, como yo siempre digo, que es la que no existe, es decir, remataron a precio de gallina muerta las empresas estratégicas, como ellos llamaban, del Estado. Resulta que no tenían plata ni para sus gastos operativos, porque en vez de generarles mayores ingresos, porque tú capitalizas una empresa para que te genere mayores beneficios, resultaron ingresando menos dólares a las arcas del Estado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Gonzalo Sánchez de Lozada? Poner un impuesto al salario, imagínense cuando los impuestos eran de hambre. Por eso yo digo que estos gobiernos neoliberales tenían muy poco de liberales y eran más neos que liberales, porque justamente cayó este gobierno por ponerle un impuesto, los policías se amotinaron y eso terminó en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya porque privatizaron mal las empresas y subieron impuestos, que se supone que un gobierno liberal no hace, privatiza para mejorar los ingresos del Estado, desregula la economía, baja impuestos para que la economía prospere, las empresas crezcan, se capitalicen y se genere una condición mayoritaria de prosperidad. Eso no se hizo. Entonces, todavía el boom de los precios internacionales de los hidrocarburos no se habían dado. Ingresa Evo y a los meses se da ese boom. Estos gobiernos neoliberales no tenían muchos ingresos, no tuvieron un bien estratégico, no había auge de la plata, del estaño, ni de los hidrocarburos, entonces no tenía muchos recursos, es la verdad. Pero se manejó mucho mejor los recursos que, bueno, después el gobierno de Evo. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, si le entendí bien la pregunta, tenía que ver un poquito con el tema de la salud pública y la educación pública. ¿Estoy en lo correcto? Al que me hizo la pregunta, por favor, si me la pudiera repetir. Es descentralizar a las autonomías, o sea, que cada gobierno, que cada prefectura maneje todos esos ítems. Ya. Acá tenemos que coincidir, si bien el gobierno central es un mal administrador, ya, de cosas privadas, porque la educación debería estar en manos privadas y la salud también, ya. Si usted, digamos, descentraliza y pasa esto a las gobernaciones y municipios, probablemente se va a hacer un poco más eficiente el manejo, pero tampoco es 100% deseable. Ya, lo mejor sería, por ejemplo, esa subvención que va por el lado de la oferta en educación, en salud, 10%, que se van a los hospitales públicos, pero la atención es muy mala. Ya, la propuesta liberal es, por el lado de la demanda, poder subvencionar el sistema. Es decir, el gobierno le entrega un cheque, digamos, de $1,000 el primer año para que usted se haga operar de la rodilla porque tiene una distensión de ligamento. El segundo año le dan otros $1,000 para un chequecito para que usted en libertad vaya y escoja dónde lo operan de la vista. Y el tercer año, dónde le operan la desviación de tabique. Entonces el cuarto año ya no es una carga del Estado porque usted está sano.
Entonces, bajo un sistema privado, los enfermos se van sanando porque se los atiende debidamente, pero bajo un sistema público los enfermos siguen enfermos porque no se les soluciona el problema de raíz, sino simplemente los síntomas. Entonces, si usted tiene que operarse la raíz, lo que le dan es un calmante desde el sector público o unas fisioterapias, pero nunca lo operan, ¿no? Entonces, el problema se profundiza en realidad de solucionarse. Y por el lado de la oferta, se deberían entregar las infraestructuras a los operadores del servicio, en la parte médica, a los médicos, administradores, enfermeras, para que ellos se los está capitalizando, para que ellos sobre ese capital puedan sacar financiamientos y realizar inversiones en mejoramiento de equipamiento, se contratan mejores médicos y comienzan a competir con la oferta privada en condiciones de igualdad. ¿Ya? Entonces, ahí los malos están destinados a desaparecer y los que brinden un buen sistema están destinados a crecer y a fortalecerse porque va a haber una demanda que tiene capacidad de pago, porque esa subvención va a ir por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta. Entonces ahí tienes gente que va a tener plata para poder hacerse atender y vas a tener hospitales que van a tener plata para dar también un mejor servicio. Y esa es una manera muy inteligente de solucionar el problema. Estos modelos se han aplicado en países escandinavos, se ha aplicado aquí sin ir muy lejos en Chile, y Chile, bueno, tiene un PIB per cápita 5 veces más grande que el nuestro. Entonces no estamos descubriendo la pólvora, son medidas que han funcionado en otros lugares, pero siempre apegándose al sistema liberal, conservador, que es un sistema bíblico de gobiernos limitados, mercados libres, y respeto por la propiedad privada. Si hay alguien más que tenga alguna consulta, quedo atento. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta más, allá Marité. Gracias, licenciado. Todos los candidatos hacen mención a que van a bajar los impuestos. Uno de los impuestos que está ofreciendo el candidato Mesa y algunos otros más, por ejemplo, es el ITE. También están ofreciendo la condonación de muchas deudas tributarias y si el déficit fiscal entra por este lado, obedece a que hemos tenido tantos problemas fiscales, ¿cómo cree usted que repercutiría en las arcas de la nación una reducción de impuestos o una omisión de impuestos? Bueno, a ver, buena la pregunta, le agradezco. Hay una ley en economía que es la ley de Laffer, ¿ya? Él explica en la curva de Laffer, es una campana, una curva, una campana, ¿ya? En el cual indica que a menor tasa impositiva, mayor recaudación. ¿Por qué? Yo creo que repercutiría positivamente, eso se llama política fiscal expansiva, la reducción de impuestos. Eso te mueve la demanda agregada. Hay varias maneras de mover la demanda agregada. Una es a través del gasto, que lo hizo el anterior gobierno, otra es a través de la inversión, que en parte hizo el anterior gobierno, y otra es a través de las recaudaciones, porque tus ingresos son mayores debido a que cobras menor tasa impositiva. Es decir, si hoy en día los empresarios tienen que evadir y prefieren trabajar desde la parte informal, tenemos una economía informal más o menos de un 70-75%, prácticamente lo han hecho no porque quieran evadir impuestos, sino porque quieren disfrutar del fruto de su trabajo. Porque el rato que tú te regularizas, te formalizas, te caen impuestos, te caen las AFPs, te caen las cajas, te cae el Ministerio de Trabajo, la fiscalizadora de empresas, y todos te terminan extrayendo hasta la última moneda de tu ganancia. Entonces, si hubiera una baja importante de impuestos, ese 75% que ahorita no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, no está pagando impuestos, podría tranquilamente formalizarse y pudiera pagar los impuestos, porque también tiene un costo de oportunidad muy alto el ser informal. No puedes acceder al financiamiento, a la banca tradicional, no puedes acceder tampoco a recursos, digamos, de la bolsa boliviana de valores, a sacar títulos para poder monetizar tu producción y generar capital operativo. No pueden industrializarse porque hay un problema de descalce financiero. Entonces,
no hay mucho acceso al crédito en Bolivia. ¿Por qué? Porque vos no puedes desde la parte informal mostrar una facturación, mostrar tus ventas, poder mostrar incluso una gimnasia bancaria, porque yo manejo, miren cuánto ingreso me entra mensualmente en el banco. Entonces, lastimosamente por esa extorsión tributaria, muchos de los empresarios han tenido que irse al lado informal y a preguntarte, ¿quieres con factura o sin factura? Lo típico cuando tú vas a comprar algo. Dice, sin factura te hacen una rebaja del 10%. Y eso también le ayuda al comprador, porque el comprador tiene que pagar impuestos sobrecargados en la producción, ¿no? Y bueno, una vez que él hace algo con esa producción, también tiene que pagar impuestos. Entonces, estamos prácticamente colapsados con tanto impuesto. Yo creo que sería positivo porque la curva de Laffer justamente demuestra de manera empírica que a menor tasa impositiva la recaudación siempre va a subir, va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahí la respuesta. Gracias. Gracias, licenciado. Y me gustaría una complementaria más a la que hice. En los estados financieros, cuando cerramos una gestión, ¿me escuchan? Sí, Se escucha, ¿no? Escucho, adelante. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Ya. Le decía que los estados financieros, cuando cerramos una gestión, normalmente nosotros en los estados verificamos si tenemos una utilidad contable. Cuando viene la auditoría fiscal, estamos todos obligados a presentar una auditoría fiscal, resulta que esa aparente utilidad contable aumenta. Puede tender a disminuir, pero normalmente tiende a aumentar, porque de acuerdo a las normativas que ahora tienen, nosotros muchos de los gastos son clasificados como gastos no deducibles, y si uno no ha llegado a consumir todo el IUE de la gestión anterior compensando con el ITF, tiene que volver a tributar el 25%, al igual que ahora los alivios que están dando van a tener la misma figura respecto al 1.25 de la compensación del IT con el IVA, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted que tendrían que plantear bajo una teoría económica para que las empresas no tengamos encima de todos los impuestos y todos los aportes patronales que se nos vienen cada mes, cómo podríamos tener un alivio en este sentido? Sí, además tenemos que sumar la UFB, ¿no? Porque los balances se ajustan mensualmente a la UFB, que siempre es ascendente. Entonces, la tendencia a que las empresas vayamos de poco disminuyendo la utilidad y podamos llegar a una quiebra es muy alta, ¿no? No, sin duda. Lo que debería suceder en Bolivia, debería haber un solo impuesto. Nosotros desde el liberalismo proponemos un impuesto único, universal y uniforme. Único, que no hay otros, universal, que todos tenemos que pagarlo, y uniforme, que todos paguemos la misma tasa, porque todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué, por ejemplo, unos en Bolivia no pagan impuestos y otros pagan mucho más impuestos que aquellos que no pagan, que están en un régimen supuestamente simplificado, por ejemplo? ¿Ya? Entonces hay impuestos progresivos, a los que más producen, más se les cobra. A los más eficientes hay que castigarlos cobrándoles más. Eso no es correcto. Además, hay una serie de impuestos. Hay impuestos al ingreso, impuestos a las transacciones, impuestos a las utilidades, impuestos a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, una serie de impuestos ya que se terminan llevando toda la utilidad de las empresas. Por eso es que la carga tributaria está alrededor del 30 o 30 y pico por ciento, arriba del 30%. Cuando una empresa gana el 30% es mucha plata por una empresa. Pero hoy en día somos esclavos del gobierno, entonces no podemos generar riqueza, no podemos capitalizarnos, prosperar. Por eso es que la empresa no crece en Bolivia. Como les decía, el 75% son pymes, son micro, pequeñas y medianas. Las empresas grandes son contadas en Bolivia, ¿no? Y no va a haber un cambio si es que no se hace una reforma tributaria donde, por ejemplo, paguemos todos el IVA, el impuesto al valor agregado o a la venta. Usted vende algo y factura.
¿por qué si ya facturado al vender y al hacer encima la transacción, le cobran el impuesto al valor agregado y el impuesto a la transacción, cierra usted su balance y encima le cobran otro impuesto a la utilidad? Si ya usted facturó, ya pagó su IVA, ya pagó su IT, entonces, ¿por qué le tendrían que volver a cobrar otro impuesto a su utilidad? ¿No? Entonces, es un abuso en realidad, y ese es el motivo principal por el cual más de 50,000 empresas en estos últimos 6, 7 años han quebrado. Esa es la razón principal. Entonces, debería haber un solo impuesto. Muchas gracias. Así que les agradezco a todos, que Dios los bendiga y que hasta la próxima.